Isaías 2:3, por favor, vamos al texto en Isaías 2:3. La Biblia dice así: dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Hago hincapié aquí. Y nos enseñará sus caminos. Ayúdenme, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miren que aquí, cuando habla de los caminos, él le da una función a estos caminos. Primero que todo, ¿quién nos va a enseñar el camino por donde debemos transitar? ¿Quién nos va a enseñar? Dios. Por eso el Salmo 38, una de las oraciones de petición de David es: enséñame el camino por el cual debo de andar. Sus caminos son rectos, dice la Biblia. Aquí dice que Él nos enseñará el camino y nosotros vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Y caminaremos ¿por sus qué? Por sus sendas. Vamos ahí. Esta palabra que aparece aquí como sendas es la palabra que tenías en la imagen, mi hermano. ¿Sí ya pueden mirar sendas? No, esto es un estoneo, eso ya lo vimos. Ahora, esta palabra, ahí está en la nomenclatura del diccionario. El significado de esta palabra no es la misma, aquí, por favor, no es la misma palabra de Re, que significa la vida, el camino de la vida, la forma de hablar y la forma de actuar. Esta palabra senda es camino transitado o caravana. Caravana, ¿qué quiere decir? Vamos al texto que nos ocupa. Isaías 2:3 dice, ve a la tercera parte, y nos enseñará el camino que yo debo llevar. ¿Quién me enseñará el camino? Dios. ¿Y yo cómo voy a responder? Pero mire que dice, nos enseñará el camino, está en plural, y aquí dice, y nosotros caminaremos en él. Esto parece la enseñanza de esta mañana. Mire, y caminaremos en él, y nosotros caminaremos en él, caminaremos en sus sendas. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿se acuerdan ustedes que Sansón le pusieron dentro de su agenda de transformación una distancia? O sea, uy, hermano, está cortante, una distancia entre una ciudad y otra ciudad, de ahí no se sale. No puede irse a los viñedos, Sansón, porque en los viñedos había ¿qué? Vino. Y persiguiendo el vino, consiguió un cadáver, y dentro del cadáver hubo algo que lo sedujo, y junto a esa seducción no iba más allá de los viñedos. Y usted dice, ese Sansón sí es terrible. Pero mire que lo mismo que le está experimentando Sansón para ser transformado, lo mismo que usted y yo experimentamos. O sea que cuando andamos en el camino del Señor, estamos andando en caravana. Caminaremos por sus sendas. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nuestros hermanos sufren los mismos padecimientos en diferentes lugares, en diferentes edades. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para andar en grupo. Dios levanta familias, Dios levanta tribus, Dios levanta iglesia. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que en estos caminos de transformación, nosotros vamos a ser transformados personalmente, pero también vamos a ser transformados familiarmente y vamos a ser transformados corporativamente como iglesia. La iglesia, nosotros necesitamos una transformación, lo vimos esta mañana. Pero tu casa necesita una transformación. Pero tu corazón necesita una transformación.
Él nos va a mostrar el camino. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Caminar. Y en el camino de la vida me voy a encontrar a otros que van a ir más adelante o más atrás, en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a la palabra, en asimilar ese plan perfecto que como teoría puedo tener acá. ¿Se acuerdan esta mañana que les decía que podía tener el conocimiento acá? Pero la obediencia es cuando entra profundo y soy forzado a entender quién es Dios. Y cuando entiendo quién es Dios, me muevo a la obediencia. En ese camino yo voy a encontrar otras personas. Mire usted que este mismo texto que dice, nos muestra el camino y nos permite andar en grupo en el camino, se encuentra en Miqueas. Vamos a ir a Miqueas 4:2. Ayúdeme con ese texto, no estoy seguro. Miqueas 4:2. Dice, y vendrán muchas naciones, el mismo texto, y digan, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará. O sea que Él transforma los montes en camino con el propósito de que yo sea enseñado. Y una parte de ser enseñado es que dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Nos enseñará el camino. Acuérdese usted que el fin de la palabra de Dios es instruirnos, es mostrarnos la senda, es que sea como una lámpara. Dice, nos enseñará el camino y andaremos por sus veredas. Esta es la misma palabra caravana. O sea que Él me enseña el camino a mí para que yo ande con mi esposa y mis hijos. Él me enseña el camino a mí para que yo pueda andar con el hermano de la iglesia. Ya no es un camino unipersonal, es un camino para que lo transiten en grupo. La iglesia debe aprender a transitar en grupo, porque hay momentos en el camino en que uno se queda atrás y hay que levantarlo. Hay momentos en el camino en que usted va a tener que echarse a su hijo acá y decir, vamos, andemos en el camino. Pero ¿cuál es el sentido de que andemos en el camino? Mire, andaremos en él, en ese camino, y Él nos va a enseñar. Andaremos en sus veredas. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde Dios habita. En el monte, del monte de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén su palabra. Él nos va a mostrar el camino. En ese camino nos va a permitir vivir la experiencia de estar acompañado para que nos edifiquemos juntos. En ese edificarnos nos va a guiar hacia Dios. Acuérdense ustedes que cuando aquí dice el monte de Sión, está hablando del monte de la morada de Dios. El monte donde estaba el altar donde podían adorar. Dice, y de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido de este camino? ¿Cuál es el sentido en última instancia? Dios convierte sus montes en camino. Dios me coloca una distancia. Dios me hace oposición. Eso lo vimos el domingo antepasado. Sum antilombano. El Espíritu Santo está en mí, contra mí, para que yo no cumpla mis objetivos, sino los objetivos de Dios. Esos montes del ego, de los imperativos de mi alma, Él los reduce y me vence para mostrarme el camino que me conviene. Y a la vez que me está venciendo a mí, está venciendo al que está sentado al lado mío en la iglesia. Y convierte esos grandes montes en un camino. En última instancia, me mete en el camino, me permite ir acompañado y me guía hacia dónde? Hacia la presencia de Dios. ¿Y por qué me quiere llevar a su presencia? ¿Cómo termina este texto? Porque de Sión, del monte de Dios, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En última instancia, lo que nos va a formar es que atendamos al consejo de Dios. A veces la gente dice, no, es que la letra con sangre entra, mis hermanos. Usted le puede dar palo a un brujo y él nunca va a ser un doctor. La palabra dice en Juan 15 que ustedes ya están limpios por las palabras que yo le he hablado. En última instancia, ¿qué es lo que corrige nuestro caminar sobre la tierra? La palabra.
Yo puedo pasar muchos montes, y incluso yo puedo ser fijado sobre el camino de Dios. Es más, yo puedo ver el ejemplo del que ya se estrelló aquí al lado mío. Y créanme que yo viendo de que él se estrelló contra esa pared, porque íbamos al lado, éramos copartícipes del camino, si yo no te atesoro la palabra en mi corazón, yo me voy a estrellar. A usted le puede parecer ilógico esto, que yo me puedo estrellar viendo que otro se estrelló. ¿O por qué cree usted que a veces la mamá le dice a la hija, no coloque la mirada en un hombre de esos, para que no se desilusione porque de pronto yo ya pasé por esas? Y al final de la historia, hace lo contrario a lo que le aconsejaron. ¿Por qué? Porque no es por experiencia. En este caso es por instrucción. ¿Qué es lo que puede instruir mi alma? ¿Qué es lo que le ha sentido a mi alma? La palabra de Dios. No los dones. Sansón tenía dones. Venía el Espíritu Santo sobre él y su fuerza era sobrenatural que podía vencer los filisteos. ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué no había en Sansón? No había una obediencia, ni siquiera en alguna medida, a la Escritura. Y Dios nos atrae a Él para que andemos en sus caminos, para que nos acompañemos en sus caravanas, para que seamos instruidos por Él. Ese es el fin último de esto. ¿Hacia dónde va la transformación de todos estos montes, de todos estos valles que permite realzar calzadas y bajar montes? Realzar valles y bajar montes para convertirlos en calzadas. En que yo incline mi oído a la instrucción de Dios. Esa es la transformación que Él nos va llevando. Mire, hermanos, la palabra de Dios es cortante y eficaz. O sea, es más cortante que toda espada de dos filos. Ella va a penetrar en lo profundo de nosotros. Y va a ser la obra para la cual la enviaron, hermanos, para transformarnos, para colocarnos sobre el camino correcto. Hacia allá va la transformación. Miren, mis hermanos, cuando yo entiendo que este es el horizonte, yo puedo comenzar a ver las señales del camino. Si la palabra de Dios dice, no haga yugo desigual, la palabra de Dios, y yo estoy en esas euforias de la vida que las hormonas no me dejan, y las señales del camino que están establecidas, me dice, vas mal, y yo sigo por el camino, tarde que temprano voy a experimentar lo que ese camino me va a dar como fruto. Entonces, habiéndome ido lejos, el dolor de las algarrobas, de morar con los cerdos y todo esto, me va a impulsar hacia atrás para volver a llegar a la brújula, a esta brújula, de decir, claro, esto siempre estuvo ahí. El que no lo entendí fui yo. Ven un poquito más adelante, pero quiero retomar el texto. Isaías 49:11. Sansón no entendió que la distancia que le colocaron, que le fijaron, que él de pronto no podía entender, que le digan, eso no se hace. Era para que andara por el camino, fuera transformado y se acercara a obedecer la palabra de Dios. Voy un poquito más allá al mismo texto, Isaías 49:5. Miren, mis hermanos, Dios nos transforma. ¿Se acuerdan ustedes que esta palabra sun, hermano, ayúdenme con este texto, sun, que es transformación, que es convertiré, esta palabra sun, tiene todas estas acepciones. Y la que hoy nos ocupa es esta. Dios nos transforma evidenciando o hallando el error en nosotros. Vamos al texto. Isaías 49:11. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Nuevamente al texto. Y transformaré en el camino de Dios
todos mis montes. ¿Cómo lo voy a hacer? Hallando el error. Vamos a un texto que significa camino. No sé si lo conseguiste, mi hermano. Una imagen. Sí, señor, va a hallar el error. Esto es camino, que significa curso de la vida, ayúdenme, modo de acción, conversaciones y historia, el camino recorrido. El Señor hará esto con nosotros, va a darnos un curso de la vida, va a darnos un modo de acción, va a lidiar con nuestras conversaciones, transformarlas y va a darnos un camino recorrido, transformará nuestra historia y nos va a dar un camino hacia adelante. Y si transformado en Isaías 49:11, dice que va a hallar el error, evidenciar el error, sacar lo que tenemos podrido en el corazón y lo va a colocar de frente a nosotros para transformarnos. ¿Cómo queda acá? En nuestro camino, este es. El otro era camino y pastorear. Este es, en el curso de la vida, Dios va a confrontarme con mis errores. Te lo repito. En el camino de la vida, Dios va a confrontarme con mis errores. En su misericordia, el amor de Dios tiene tres facetas. ¿Se acuerdan? Amor, gracia y misericordia. En su gracia me da lo que no merezco. En su misericordia no me da lo que merezco, pero en su justicia Él me da lo que merezco. ¿Deja de amarme? No. Permite que mis errores sean evidenciados. Porque acuérdense ustedes que la Biblia dice, por ninguna circunstancia los voy a dejar sin disciplina. Porque hay una característica de los hijos de Dios. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y dice, hijitos, no menosprecien la disciplina, porque esto los hace hijos y no bastardos. Entonces, Él en el camino que yo he recorrido, Él va a evidenciar mis errores. Estoy trayendo los tópicos del diccionario Samson. En mi modo de acción, Dios me transforma. Cuando yo, obrando mal, Él saca la tarjeta roja y me dice, estás fuera del lugar. Él me dice, eso que hiciste está mal. Yo no sé si usted ha sentido que el Espíritu Santo disciplina. Nadie sabe qué está pasando en su corazón. Pero el Espíritu Santo lo disciplina a uno, llega y no lo viste. Hay veces que uno llega y esta bocota mía, pero es el Espíritu Santo por dentro. En ese modo de acción, cuando usted es mal administrador, cuando usted tiene un temperamento, es intemperante, fuera de control, porque la Biblia dice que el intemperante, dice el libro de Proverbios, es como una presión continua, que en algún momento ¡pum!, destruye lo que construyó en años y lo puede destruir en segundos. Y Dios va a permitir en su gracia que nuestro modo de acción sean expuestos los errores. En mi conversación, Dios va a permitir que sean expuestos mis errores. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de haber dicho lo que no debieron? ¿Solamente yo? Y en el recorrido de la vida, cuando yo digo, ay, si yo no hubiera hecho tal cosa, y es más, Dios utiliza a la que duerme a su lado para recordárselo. ¿Y qué le recuerda a ella? Los errores cometidos. Vamos al texto nuevamente. ¿Cómo Dios nos muestra esos errores cometidos? Mire esto. En Job 4:8, por favor, vamos a ese texto.
Job 4:8. Estoy 4:18, discúlpenme. ¿Será el hombre más justo que Dios? Estoy en el 17. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Al 18. Voy a la carga en esto. He aquí que en sus siervos no confía. Y notó la necedad en sus ángeles. Job 4:8 dice, he aquí que en sus siervos no confía. Y notó la necedad en sus ángeles. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos 5 domingos les comenté la vida de Adón? Que Adón se levantó contra Moisés porque había conseguido una esposa de la región de Cus. Y Dios mandó fuego, fue juicio, y ¿sobre quién cayó la lepra? Sobre la hermana. Pero los que pecaron contra Moisés fueron 2. Adón, ¿se acuerdan ustedes que él dijo, yo cogí los zarcillos de oro, los boté al fuego, y que, ¿se acuerdan ustedes? Y apareció, leímos textualmente, y salió un becerro. Cuando el texto dice que él con buril le dio forma. ¿Y qué le dijo él a Moisés? No apareció del fuego. Y cuando vemos que cuando golpearon la peña, la Biblia dice que la golpearon entre Moisés y un ayudante, Adón. Y yo les enseñaba a ustedes que Adón decía, y cuando vino el becerro de oro, murieron personas, se ejecutó juicio y Adón callado. Cuando a María dio lepra, Adón callado. Cuando Moisés, a causa de la actitud de golpear la peña, que Adón estaba ahí, que Adón lo hizo con él quedó callado. Uno dice, pero ¿dónde está Dios? Mire, he aquí que en sus siervos no confía. Estaba callado, como dice el libro de Sofonías, cayó por causa de amor. Y si a los ángeles no los perdonó, ¿será que un día no me va a confrontar a mí y me dice, oye, pastor, mira? Y uno dice, ¿qué busca Dios al exponer mi error en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en el curso de la vida? ¿Qué busca Dios en esto? Que yo sea transformado. Sansón le pusieron límites. Transgredió el límite y el papá y la mamá le decían, lo corregían. Él tenía la opción de ser transformado, no quiso hacerlo. Después, ¿cuántas veces tentó la suerte, discúlpeme el término, a esta filistea diciéndole mentiras? Diciéndoles, lo que pasa es que si hacen tal cosa se me va la fuerza, si me atan con unas cuerdas de mimbre fuertes. Estaba jugando entre lo santo y lo profano, estaba en el filo de la navaja. Es como dormir con una serpiente, con una boa, tarde que temprano le va a apretar el cuello. ¿Y qué pasó? Le apretó el cuello. Fue Dios malo cuando levantó la bandera del error y le dijo, mire, ¿no va más? No, sino que ya venía mostrándole sus errores. Y a sus siervos no perdona. Y a sus ángeles no perdona. ¿Por qué? Porque se requiere de los ángeles perfección y de los siervos obediencia. Nadie aprende obediencia si no es corregido. ¿Cuál es el sentido de que andemos por el camino, de que nos acompañemos en las caravanas, de que nos acerquemos al monte de Dios? Que la palabra de Dios nos instruya. Si usted pasa los días y usted cae en las mismas circunstancias, su corazón no cambia, si usted es manso por 3 días y es un ogro por 4 días, la palabra de Dios no lo está moldeando. En cualquier momento sus errores se van a volver más grandes.
que cualquier circunstancia que usted pueda sortear. Bueno, voy un poquito más allá. Él haya alrededor en nosotros. Miren, mis hermanos, hay una palabra en el Nuevo Testamento que significa que Dios me ve por dentro. Catoikeo. Mire, vamos antes de eso, a Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139. Si usted lo puede leer allí en casa, hay un título que dice la omnipresencia y omnisciencia de Dios. En el 139. Y mire que esta palabra, que en el griego es radiografía, es verme por dentro, es la misma que aparece aquí en el Salmo 139, dice, voy al verso 1, permítame ir al verso 1. Oh Jehová, tú me has, en el verso 1, por favor. Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Mire eso. Ese examinarme es que él alumbra mis oscuridades. Es como si hicieran una radiografía. Es que yo puedo estar vestido por fuera, pero delante de Dios estoy desnudo. ¿Sí me va a entender? Y David comienza diciendo, mire, porque es que había cometido una rebelión en su corazón, y él dijo, mire, me pude haber escondido, pero cuando yo huía, había algo que me alumbraba por dentro. Dice, me has examinado, has conocido mi sentar, en el 2. En el 3 dice, has escudriñado mi andar, y cuando estaba durmiendo, tú estabas ahí. En el 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la sabías. O sea, estaba pensando hacer mal, y antes de pensar hacer mal, él le estaba mostrando el error. ¿A cuántos el Espíritu Santo le redarguye de pecado antes de cometerlo? Mis hermanos, si nosotros fuéramos más obedientes al discernimiento del Espíritu Santo, porque es que todo cristiano no anda a ciegas, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, uno se evita tantos problemas. Mire, que antes de que subiera el pensamiento acá, de que subiera la palabra de la boca, Dios ya lo sabía. Y es más, lo juzga y nos lo muestra. Hay veces que la intención del corazón está ahí palpitante. Ahorita llega su esposo, y apenas llega su esposo, usted ya tiene la retaíla para decirle, es que usted ya estaba ruidón, estaba feo, usted hace esto. Y puede que opere la justicia humana, pero por dentro el Espíritu Santo le dice, ¿y por qué más bien no sufrirse el agravio? Como les enseñaba esta mañana, esa es su cabeza, él dará cuentas. ¿Por qué? Porque uno tiene todo eso acá. Y uno ni se ha dado cuenta, y Dios ya lo conoce, ya lo alumbró por dentro, catoikeo, hizo una radiografía. Detrás y delante de mí me rodeaste. ¿Qué quiere decir? Antes de que yo cometa el error, antes de que yo lo oculte, Él ya lo conoce. Y sobre mí pusiste tu mano. En el 7 hay un texto que conocemos mucho. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de quién? Ayúdame. Si yo subo a los cielos, allí estás. Si en el Seol hiciere mi cama, allí estás. Si tomare las alas del alma, allí está el Señor. Aún allí me guiará tu mano. Y si digo en mi mente carnal, las tinieblas me cubrirán. Esos son esos errores que usted o yo tenemos ahí ocultos. Las tinieblas me cubrirán. ¿Qué pasa? Aún en las noches resplandeces alrededor de mí. Mire, hermanos, lo que quiere decir aquí es que yo estoy escondido, que mi papá y mi mamá no sepan. Porque hay cosas que están ahí en el corazón. Que mi papá no sepa, que mi mamá no sepa. Y preciso se me cayó el celular con el texto ahí al frente, y mi papá dice, ¿sí se ha dado cuenta usted que ha sido estudiante, que cuando usted tiene copia, el profesor ya huele? Y a ninguno se le pega y llega ahí, y me dice, pero imposible. ¿Sabe por qué?
porque aún en las tinieblas, ¿qué dice ahí? Aún en las noches, ¿qué pasa? Resplandecerá alrededor mío. ¿Qué quiere decir aquí? Busca, hace la radiografía, alumbra por dentro. Alumbra por dentro. Casi que, discúlpenme el término, yo sé que es abusivo sobre el texto, casi que es un acoso para sacar a la luz lo que está pudriéndose en el corazón nuestro. Eso es lo que estaba sintiendo David. Dijo, es que ni en el Seol podré esconder mis errores. Ven un poquito más allá, dice. En el 12 habla de las tinieblas, porque tú me formaste en el vientre en las entrañas de mi madre. Voy al texto que nos ocupa, que es el 23. Ahí sigue diciendo, no puedo esconderme porque mis errores siempre están delante tuyo. En el 23 dice, examíname. En lugar de esconder mi error, voy a ir corriendo como el hijo va al papá. Porque uno que es papá sabe que cuando el hijo se le acerca a decirle, mamá, el platico ese de florecita que le regaló mi papá, que usted quería mucho, ese ya estaba viejito, pero mire que ahorita hay uno junto a mí, que por no decirle, lo partí. Y uno hace así. Uno llega, Señor, perdóname, usted sabe que mi mujer me saca de quicio. Yo no quería, Señor, pero ella se lo buscaba, aún con los hijos. Aún uno dice, Señor, ayúdeme porque me gasté la quincena en el celular que no debí comprar. Pero usted sabe que soy débil. Está escondiendo. Y una vez le dice al hijo, usted se lo buscó. Al patrón, usted se lo buscó. Y comienza esa contención. Y el que resiste el plan de Dios es resistido por el plan de Dios. David, en esos 22 versículos, comenzó a decir, Dios me ve por dentro, Dios conoce la intención de mi corazón, Dios busca los errores antes de que yo los cometa. ¿Y sabe qué hizo David? Levantó las manos y dijo, ¿sabe qué? Examíneme, me rindo, no voy a volver a esconder mis errores, sino que examíname. Esta es la palabra católica que les dije, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, Señor, vea usted si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, ayúdame. En el camino de todo, nosotros fue lo mismo pedimos en Miqueas. Que le dijeron, Sansón, usted tiene un camino a seguir, tiene unas personas con las cuales seguir y te van a llevar a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios la palabra te va a perfeccionar. David dijo, ¿sabe qué? Soy defectuoso. Mire esto. El fracaso de la religión está en creer que nos podemos reformar a nosotros mismos. Hay quienes creen que la obra de Cristo fue histórica. No, la obra de Cristo es el paso obligado para ser una nueva criatura, para ser redimido de la condición humana. Estamos atestados de faltas, de pecados, que necesitamos decir como David, examíname, voy al 24, ve si en mí hay un camino de perversidad. Y una vez vea esas inclinaciones al mal en el curso de la vida que tengo desde mis padres, que no atendieron a tu palabra, que no pudieron obedecer completamente a tu palabra, el camino de la vida donde yo nací en ese hogar, donde lo que yo miraba era maltrato, de pronto desorden, de pronto alejamiento de las cosas de Dios. Examina el camino de la vida, examina mi forma de hablar, examina mi forma de actuar, examina mi forma de acción, examínalo, Dios, y tenga una misericordia especial y muéstramelo. Porque mire, hermanos, lo maravilloso que hay cuando Dios nos evidencia los errores es que los podemos evitar. Los podemos evitar. Podemos obedecer
al plan de Dios y evitarnos la disciplina del error que podíamos haber cometido. Cuando Dios dice, mire, hay algo en tu historia de vida que te está tendiendo al mal. Hay algo en tu carácter que lo aprendiste de papá y de mamá y te mofas, te ufanas cuando dice, el que me quiera así, porque así me enseñó mi mamita, así me enseñó mi papito, él era fuerte de carácter y entonces yo no me doblego, yo no hago. Es mejor que le digan, amiga, estás repitiendo una historia. Y cuando te muestran ese error así de frente, porque es que la palabra me lo muestra de frente, así. En el hijo pródigo nos vemos nosotros desagradecidos, sensuales, apartados de Dios y misericordia con la obra que Dios de bienestar que Dios tiene en su casa. Nos alejamos, cuando se aleja el hijo pródigo, somos nosotros cuando nos alejamos de un Dios que nos está esperando para amarnos, cuando preferimos lo profano, lo cochino, lo sucio de los cerdos, es cuando preferimos cualquier cosa antes de hacer la voluntad de Dios. Y en esos espejos nos vemos nosotros. Y Dios dice, mira, este eres tú. Usted sabe que hayan profetas cascarrabias, hayan profetas llorones, hayan profetas pretenciosos como Elías, que se reía aún de la adversidad de los demás. Y en eso nos vemos nosotros. Voy un poquito más allí. Mis hermanos, en el Salmo 73, este señor llamado Asaf, verso 22, no tuvo la misma gracia que nosotros con la escritura. Asaf cantaba en la casa del Señor. Yo ya les dije que habían los coatitas, los hijos de Jebulú, y estos venían este Asaf era de los que interpretaba los instrumentos. Y usted lo miraba bien en la casa de Dios. Pero él comienza en el Salmo 73 inicialmente a quejarse. Él decía que los otros prosperaban y comenzó a levantarse contra lo establecido por Dios. Y en el verso 21 del 73 dice, y se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Y sabe por qué sentía estas punzadas? Porque en él había un error. Él creía que a Dios se le servía por lucro. Esta es la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Baalán. Se le servía por lucro. Y dijo, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios? Y estos incrédulos no le sirven a Dios, a ellos les va mejor que a mí. ¿Me ha pasado alguna vez eso? ¿Ha preguntado usted eso? No, pero si yo he cambiado, yo he buscado al Señor, yo acepté al Señor Jesucristo, y en cambio estos hijos del diablo, que a veces decimos así, yo veo que nada les pasa. ¿Sabe qué nos fastidia a veces? Que no les apretan el cuello y sufren para decirles pecadores, sino que Dios les extiende misericordia. ¿Hay quien está mal? Yo. ¿Por qué estoy mal yo? Porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo misericordioso, porque Jonás dijo, Señor, pues no voy a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque sé que tú eres un Dios misericordioso y no los vas a destruir. ¿Era verdad lo que decía Jonás? ¿Era misericordioso? Si se arrepentían no los destruía. Era verdad. ¿Le dolía eso a él? Sí. Si los venían, le comían o no comían, ¿había problema para Jonás? Estaba lejos, no había problema. Pero ¿cuál era el problema? Que Dios no los destruía. Entonces, dice, sentí envidia, y esa envidia que yo tenía, yo cantaba en el templo, pero yo tenía una envidia que me carcomía por dentro y hasta el corazón me dolía. Yo creo que nosotros hemos estado aquí. Hasta que el Espíritu Santo lo disciplinó y mire cómo cambia de enfoque. Y dice en el verso 22, tan torpe era yo.
y no entendía, yo era como una bestia. Y una bestia es aquel que tiene la capacidad de persistir en el error. Está equivocado, está errando, no le conviene y sigue dándole cosas al aguijón. O sea, él dice, era irracional. Cuando dice bestia, yo no podía pensar. Esto me estaba haciendo daño a mí, ese egoísmo, esa envidia, porque él dice, tú envidia de los incrédulos. Esa envidia me está carcomiendo, porque el odio me carcome a mí. Usted se pone a pelear y usted se puede enfermar. Usted se pone a sufrir por los demás, cosas que no debería sufrir, usted se va a enfermar. Él se estaba enfermando. Y él dijo, yo estaba viviendo en una torpeza, porque aunque sé quién es Dios, aunque conozco la palabra de Dios, y yo sé que estoy en el error, yo persisto en el error. Y eso me estaba quitando la capacidad de pensar, me volví como una bestia. Mis hermanos, Dios, para quitar la dureza de nuestro corazón, nos doblega sacando el error, mostrándonos el camino por el cual andamos. Por eso en el libro de Ageo dice, medite bien sobre sus caminos, porque sus caminos le están trayendo unas consecuencias. Dice, en el caso de Ageo es, siembran mucho, recogen poco, reciben su salario en saco roto, comen y no se sacian, se tapan y no se calientan, toman agua y siguen con sed. Bueno, y dice, ellos dijeron, pero Señor, ¿qué más podemos hacer? Olvidaron lo principal, acercarse a Dios. Ellos persistieron en trabajar, en organizarse, en hacer discursos de plaza pública, porque eso es lo que hacían ellos en el tiempo en que no estaba el templo. Y Dios le dijo, no importa qué hagan, el error va a estar siempre delante de mí. Bueno, entonces Dios trae ese error a flote con el fin de que nosotros seamos disciplinados a través de esto. Mira lo que dice Jeremías 15:19. Y uno puede decir, ¿cómo Dios puede transformarme a través de traer mis errores? Mi hermano, si usted no aprende a través de sus errores, va a ser desgastado por el tiempo. Y la obra de Dios va a seguir. Pero usted va a quedar ahí, en esos ciclos, sin fin. Jeremías 15:19, este texto lo debemos conocer. Dice así, por tanto, así dice el Señor, si te conviertes, si sales de ese error, si te conviertes, yo te voy a restaurar. Evidencia de error y devuélvase. Yo te voy a restaurar. Y mire qué pasa. ¿Se acuerdan ustedes que ahorita cerré el tema de Sansón? Que dice, lo llevo en el camino, le presto compañía en el camino, lo acerco al monte de Dios y le doy la palabra para que sea edificado. Aquí sucede lo mismo. Dice, si sales de error, si te conviertes, si dejas de obrar mal, yo te voy a restaurar y te voy a traer a mí. Delante de mí estarás. Lo que trae la palabra es que nos edifica. Y al ser edificado por la palabra, hay una honra que está reservada para los que atienden la palabra de Dios. En todo lo que hagas prosperarás. Si la palabra es tu manual de vida, en todo lo que hagas prosperarás. Aquí es lo mismo. Dice, estarás cerca de mí. Deje el error. Aprenda de los errores cometidos. No vuelva a cometer el mismo error. No sea como Asa. ¿Cómo era Asa? Como una bestia. Porque es que lo que plantea Pablo en el libro de los Hechos dice, dura cosa mental, cosas contra el aguijón. Es un chuzo y usted pateándolo. Y era Pablo, con toda la sabiduría que tenía, por eso tuvo que convertirse de las tinieblas a la luz admirable. Aquí dicen, te restauraré y estarás delante de mí, si entresacares lo precioso de lo vil. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una forma correcta de hacer, de pensar, de proceder y de hablar. Si usted le dice gordo panzón a su esposo, ¿eso lo va a llevar al infierno? No. ¿Pero tiene consecuencias?
Sí, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí dice, si entre sacares, ayuden lo precioso de lo vil. Mire, hay veces que uno tiene que decir, Señor, ayúdame, por favor. Y tiene usted que comenzar a, esto no sirve. Mira, hay algo que se da en las casas, es que se ofenden, se agreden, y no somos capaces de pedir perdón. Decir, mire, esposa, me equivoqué. Y entonces usted lo deja ahí latente. Pero no lo sacó. La Biblia dice, el que confiesa y se aparta, él tiene que decir, mire, me equivoqué. Aún a mi papá, yo después de viejo dije, ¿sabe qué, viejo? He procedido mal. A mis hijos, yo no soy un modelo a seguir, pero le dije, ¿sabe qué, chino? Me equivoqué. Estaba equivocado. A algunos de ustedes le he dicho, hermano, sí, yo acepto que me he equivocado. Y las cosas no son como yo digo, como usted dice. No lo entendí así. No tengo problema de entresacar lo precioso de lo vil. Voy a sacar lo mejor. Lo que no sirve lo voy a dejar de lado en mis relaciones. Uno constantemente durante el día tiene que estar vigilando sus acciones, sus palabras, que las meditaciones, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a Dios. Porque si usted no es capaz de sacar lo precioso de lo vil, usted va a mezclar lo santo con lo profano. Usted va a estar viendo en la dirección equivocada. Usted va a estar caminando por un camino el cual no lo va a acercar a Dios, sino que al fin la instrucción va a ser perdida. Dice, si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aquí vuelve a hablar de la palabra de Dios. Va a ser como la perfección de la palabra, como que fuésemos esculpidos por el texto de la palabra. Mira lo que dice la palabra, al hablar de ser esculpidos por el texto de la palabra. Estoy en Salmos 1.1, bienaventurado el varón. ¿Se acuerdan? Que no anduvo, ¿cuáles son las características de él? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la preciosa ley de Dios medita de día y de noche. Y las consecuencias de ser esculpido por la palabra, porque en la preciosa ley del Señor se deleita de día y de noche. ¿Sí ven la herramienta ahí? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque se dio la tarea de sacar lo precioso de lo vil mío. Yo le digo a mi hermano que es el que vive conmigo, a mi hija, y yo ha sonado muy filosófico. Es una frase de meditaciones de Marco Tulio, se llama el libro, dice, la esposa del César no solamente tiene que ser, sino tiene que parecer. ¿A qué me refiero? Si yo soy cristiano, mis palabras deben ser como las de un cristiano. Punto. Mis morales deben ser como las de un cristiano. Si yo soy casado, yo no puedo andar como el hermano pulpo de la iglesia. No, pero pastor, usted sí es carnalote, usted siempre piensa mal. No. No solamente es una ética, sino una estética. Mire, hermanos, cuando usted va pasando por la cantina, los borrachos, y hay un montón de desorden ahí, y usted se sienta ahí a hacerle barra al diablo, y otro va y, pero el pastor está como tomando ahí, mira, ahí hay como 20 botellas, ya se tomó 20 de esas grandototas, le tomaron una foto, usted no alcanza a entender la dimensión del daño que le pueden hacer al evangelio por eso. Usted me dice, pero pastor, yo no estaba haciendo nada. Hermano, ¿acaso todo el mundo sabe que usted no estaba haciendo nada? Claro que el daño puede ser mucho. ¿Por qué? Porque no se ha dejado moldear de esas partes, recodos de la palabra. Cuando le dice a la mujer, vístase con decoro decentemente. Entonces alguien me dice, no, pero pastor, es la mente podrida de los hombres que son los maltratadores, así como dice la canción. El acosador eres tú. No, hermana, es que la palabra lo dice. ¿Qué dice ahí? Vístase con decoro. ¿Qué me cuesta obedecer esto? Hombres, honra a su esposa y trátela como a vaso más frágil. No, pero es que ella manda, ya es fuerte, ya... Sí, pero la palabra la aconseja. Hágalo ahí.
Y estos padres no provoquen a ir a vuestros hijos. Sí, pero yo soy el que manda en la casa. Sí, pero la palabra lo aconseja. Hágalo ahí y se deja moldear. Y mira lo que dice aquí. Serás como mi boca. El mejor de todos los testimonios no es que usted recite la palabra, sino cuando alguien diga, mire, ese hermano, yo desde que está asistiendo a la congregación ha sido cambiado. Es una persona que ha tratado, en medio de sus deficiencias, de andar con integridad, de obedecer. Va a ser como la palabra hablada del Señor, porque el mejor de todos los testimonios, hermano, es que yo pueda decir, mire, el pecador que hay aquí empedernido emprendió un camino de transformación y de cambio hacia la obediencia de la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si yo no te saco lo precioso de lo vil, si yo dejo que todo ese montón de errores estén ahí, ¿qué va a pasar? Conviértanse en ellos a ti. Ayúdame. Y tú no te conviertas a ellos. Aquí está diciendo, déjese moldear de la palabra, saque lo que no sirve, saque esos errores, no siga dando viviendo los mismos procesos de disciplina, las mismas circunstancias. Así no hay predicación que llegue a ningún lado. Ellos no se van a convertir así, pero si sacas lo precioso de lo vil, si sacas las cosas, si comienzas a seguir ordenando la casa, sin que estés persiguiendo a nadie, ellos van a entender el mensaje del Evangelio. Ellos se van a convertir a tu nueva manera de vivir. Van a dejar que el Espíritu Santo moldee a través del testimonio una nueva esperanza para ellos. Tengo que avanzar. Que yo sé que los que están en ayuno están diciendo, pastor, mire hermano, Josué 7:4, este texto lo conocemos. Este texto lo conocemos y mire este error que el Señor saca en evidencia. Ustedes lo conocen. Acán, Dios le dice al pueblo de Israel en el mandato de Josué, vayan, conquisten el pueblo y no tomen nada del botín. Porque la palabra de Dios es recta. Es un estatuto recto, justo. Y dice, mire, no te vas a creer a los senderos antiguos. Y usted dice, no, pero ¿por qué no puedo transgredir los senderos antiguos si estoy en un mundo más moderno, en el siglo XXI? La Biblia dice, no os transgredas. Eso es suficiente. A ellos les dan una instrucción. La instrucción es, conquisten el pueblo y no saquen nada del botín. Un hombre llamado Acán, aquí, un hombre llamado Acán, ese es el 7:4, 7:21, por favor. Él dice, vi entre los despojos un manto babilónico que era muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Si ustedes se dan cuenta, esto fue lo mismo que dijo David en el Salmo 139. Yo puedo esconderme en el Seol, yo puedo remontarme a las nubes, donde sea que esté mi error, tú lo vas a catoiqueo, me vas a alumbrar por dentro, tú te vas a dar cuenta antes de que yo lo piense. Él tomó físicamente esto y lo escondió. Cometió un error y mire cómo son las cosas de Dios. Echaron suerte sobre el pueblo. ¿Qué tribu es? Es esta. ¿Qué familia es? Es esta. ¿Qué casa es? Es esta. ¿Es dentro de la casa? Le cayó acá. Uno dice, definitivamente Dios, cuando quiere sacar las cosas a la luz, hermano, mire, así pase lo que pase, ellos alumbrarán mis oscuridades, dice el Salmo 39.
Aún mis oscuridades serán alumbradas en la noche más profunda, como con una linterna. Eso le pasó a él. Y mire que él descubre ese error fuera de tiempo. Porque la Biblia dice, hijitos, si alguno ha cometido pecado, Juan en la epístola 1, dice, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente ante el trono majestuoso de su gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Primera de Corintios 11 dice que pruébese cada uno a sí mismo para que venga y se ponga cuentas con el Señor antes de tomar la cena. La Biblia dice que probemos nuestras obras para que no seamos condenados por el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Yo cometo el error. Dios me va a traer a la luz. Pero en ese traer a la luz y evidenciar las consecuencias de ese error, hay un tiempo de gracia en que yo puedo decir, he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero aquí estoy. Si usted deja pasar ese tiempo de gracia, yo le decía a mis hijos, comienza el tiempo de gracia. Cuando eran 3, le decía, llegó el tiempo de la disciplina, hijo. No, papá, que mire que esto... No, llegó el tiempo de la disciplina. Así a veces es Dios. Llega el tiempo de gracia, comienza a correr el cronómetro. Cuando llega el tiempo de la disciplina, como les dije que la justicia anda con zapatos ¿de qué? ¿Se acuerda, maestro? De algodón. Cuando llega el tiempo de la disciplina, el cronómetro pi. ¿Dónde está el error? No, que nadie sabe. Dios ya sabía debajo de qué estaba conformado, quién lo había transportado. Venían ya las consecuencias del error. Cuando yo me acerco a Dios como hijo arrepentido, el que confiesa su pecado y se aparta, me voy a evitar el proceso. Dios me va a llevar por la vía de la restauración, pero si por el contrario, lo oculto, digo, no, aquí está fallando todo el mundo menos yo, Él me va a llevar a ser confrontado con las consecuencias de mis errores. Y todos somos hombres defectuosos, corrompidos hasta la médula y tenemos errores. Usted dice, no, pastor, pero usted está hablando de mí. Porque yo decía así cuando era oveja, que pastor siempre me desecha a mí. No. También estoy hablando de mí como pastor, ¿sí me hago entender? También estoy hablando de mí como persona. Porque estamos hechos del mismo material, estamos en las manos del mismo Dios, vivimos los mismos procesos, estamos en la misma senda, en la misma caravana para ser edificados. Este hombre lo escondió y él, mire esto me espeluca, sufrió las consecuencias él. No sé en una parte de ese texto más adelante dicen, sáquenlo a él. Saquen su familia, saquen sus pertenencias, saquen sus ovejas y saquen sus ganados y llévenlos al desierto. Y todo el pueblo de Israel los apedreó. ¿No les parece a ustedes que por un error no confesado la pérdida fue mucho? Sus hijos, su descendencia, su ganado. ¿Qué culpa tenía el ganado? Las ovejitas. Miren, hermanos, cuando yo soy el Jonás de la familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, la empresa quiebra. Mire, yo conocí a alguien que fue llamado a ser predicador, pero estudió ingeniería financiera y banco donde lo contrataban, quebraba. Porque después de conocer la gracia de Dios se devolvió en forma blasfema. Tanto que yo dije a alguien, pues, que quede quebrado, pues. ¿Por qué? Porque mis errores tienen consecuencias, papá. Por eso es que el altar aquí tiene que haber una línea. Porque una cosa, vimos hoy que la iglesia tiene asistentes, simpatizantes, comprometidos, ¿se acuerdan? Ministros. ¿Cuál es la diferencia entre el visitante y el ministro? Es que el ministro ministra delante de Dios al pueblo. Y la consecuencia de que usted, mire, no le puedo poner misticismo a la idea, discúlpeme si suena muy místico.
Dejarse poner la mano de todo el mundo por ahí, que le sople, que le diga al oído, que le instruya, que le... No, hermano, no. No. O sea, Pablo dice que le colocó las manos a Timoteo para que recibiera el don de Dios. Bueno, listo. Pero es que era Pablo con su discípulo Timoteo. Un día esto usted, pastor, venga, yo, ore por mí, bueno, listo. Pero es que no puede usted andar por ahí que en el televisor que dice, levante la mano, ponga una rosa, no sé qué, y un vasito de agua para que después tómeselo. Espérese, hermano, usted quién se está dejando ministrar, usted no lo conoce. Por eso la Biblia dice que es necesario que los ancianos sean de buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, que usted vea el fruto del Espíritu en esa persona, porque si no, le va a cargar de lo que tiene su alma, de la amargura de su corazón, de la desobediencia de su corazón, de la avaricia de su corazón. ¿Me hago entender? Pero usted no puede dejarse ministrar de cualquier persona. ¿Por qué? Porque un error en el ministerio puede acabar la congregación. Un error, papá, mamá, cualquiera que sea, mire, no quiero sonar traumático, pero un mal negocio, una deuda, lo puede dejar usted parqueado 10, 15 años. Que remate en su casa, que el carro que compró en 60 millones lo tenga que vender en 30 y no alcanza ni a cubrir la cuota, la plata que debe, lo puede dejar usted parqueado 30 años. ¿Su hijo va a sufrir las consecuencias de ese error financiero? Sí, con eso podía pagar la matrícula, con eso podía vivir mejor, pero ¿quién cometió el error? El papá. ¿Quién cometió el error aquí? Acán. Dios nos levanta la bandera aún antes, mi hermano. Yo entiendo, yo creo, estoy firmemente convencido que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque es lo que la palabra del Señor dice en Romanos 8:26. Y un cristiano que me diga, fue que se me metió en la cama, fue que se me sacaron los billetes del bolsillo, que fue que una cosa u otra, eso no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de los del mundo, nosotros no andamos a ciegas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos alumbra el entendimiento. ¿Seguí yo, maestro? Tenemos el Espíritu Santo que nos alumbra el entendimiento. Ya otra cosa es que nosotros no le hagamos caso al Espíritu Santo de Dios. Porque mire, hermano, usted sabe qué le conviene y qué no le conviene. Hay personas que llegan a su casa y una vez llegan a la casa, usted sabe que va a ser para conflicto. Hay personas que llegan a su vida y usted sabe, hermano, que va a ser para conflicto. Y usted viene y le dice a unos pastores, ¿será que